de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, con Katia Rocha. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuando son las 11:07 de la mañana a este programa Clase Business, a este programa en un año nuevo, porque ha comenzado 2024 con muchas previsiones sobre la mesa para el sector y haciendo también balance del año pasado. Así nos marchamos y, bueno, comenzamos también haciendo balance del año pasado y de lo que va a ocurrir este año, el 2024. En el año que dejamos, pese a esa desaceleración económica y el encarecimiento de la financiación, pues no ha sido un año malo, porque la actividad inmobiliaria y el mercado ha comenzado, eso sí, a desacelerarse. Lo hizo ya en el año 2022 con esa política monetaria que se llevó a cabo. Pero, bueno, el mercado se ha ido adaptando y, eso sí, ha provocado un impacto significativo también sobre el valor, por ejemplo, de los activos o el volumen de la inversión. Claro que también ha sido un año de nuevas tendencias. Se ha hablado mucho de co-living, se ha hablado mucho de inteligencia artificial, de innovación, de sostenibilidad, donde el sector está poniendo esos primeros ladrillos para construir el significado de la palabra dentro del inmobiliario, y también se ha hablado mucho de la resiliencia. También hablamos, cómo no, el año 2023, ¿de qué? De política, estuvo marcado ese año por la nueva ley de vivienda y por sus derivadas. Fue un año electoral donde se habló mucho de vivienda, pero también seguimos hablando de esa necesidad de generar vivienda asequible para los jóvenes. En su plan de vivienda para alquiler, por ejemplo, asequible, decía el presidente del Gobierno, creo que fue en mayo, que para los próximos años tenía previsto habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. La meta, decía entonces, era alcanzar lo antes posible la media europea del 9% de ese parque público de viviendas y seguir avanzando hacia el 20% que registran los países más avanzados de Europa en este ámbito. Para que se hagan una idea, hoy apenas aquí en nuestro país significa este parque de viviendas asequibles en torno al 2%, y nos queda también mucho camino por recorrer, porque en los Países Bajos esta cifra se sitúa en torno o está superando el 30%. Bueno, pues por cierto, en cuanto a la producción de vivienda nueva, la demanda sigue siendo muy superior a la oferta, y entre otras cosas porque por la falta de suelo finalista para construir. Y esta es parte de la lectura que hacemos del año 2023. Pero ¿cómo se presenta 2024? Bueno, pues los expertos prevén para el año que comienza que la demanda residencial continúe fuerte, que se mantenga también en positivo los niveles de contratación en oficinas, en retail y también en logística, que fueron, recuerdo, esos grandes perdedores, se recordarán, los grandes perdedores después de la pandemia, y que se reactive esa actividad inversora, especialmente en el segundo semestre de este año. Siempre y cuando, eso sí, ponen algunas condiciones, que el empleo, pues siga más o menos resista, que los tipos de interés bajen y también que los hogares recuperen ese poder adquisitivo gracias a una moderación de la inflación. Pero
lo que tienen claro es que la vivienda residencial, los hoteles y también las residencias de estudiantes seguirán siendo las áreas más atractivas. Pues sobre esto vamos a hablar, porque aquí comenzamos a hablar de tendencias, de cambios, de retos, de oportunidades, con la mirada puesta en 2024. Comenzamos este primer día del año de Conid Inmobiliario, aquí analizando todos estos asuntos. Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario. Y comenzamos el año, decía que es un año de cambios, de retos, de oportunidades, y en esta mesa esta mañana lo vamos a demostrar, que así es. Y entre esos cambios, llevamos, no sé si 10 años, o sea, 10 días, ¿no?, de este año, 11, hoy es día 11 de enero. Bueno, pues hay una incorporación importante dentro de la Asociación de Constructores y Promotores de España, de AZPE. Es la nueva secretaria general de esta asociación, que es Beatriz Toribio, que acaba de incorporarse hace precisamente 11 días. Beatriz, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿Qué Elena. tal? Enhorabuena. Muchas gracias. Es una gran responsabilidad, muy importante dentro del sector y, bueno, tengo que darte la enhorabuena porque has sido una de las personas que comenzó a hablar del inmobiliario con nosotros hace muchos años. Estoy tratando de recordar. No hay que hacer cálculos, Elena. Hemos hablado tanto y tanto. Sí. Oye, que tengo que darte la enhorabuena de verdad por estar aquí. Y bueno, con comenzar esto es un reto, ¿no, Beatriz? Sí, es un reto, es una gran responsabilidad. Me encanta esa palabra y para mí es un honor también. Porque, bueno, pues que confíen en ti para asumir esta gran responsabilidad en una asociación que yo creo que es clave precisamente para hacer frente a esos grandes retos que tenemos en materia de vivienda y también para poner en valor al sector, ¿no? Porque yo creo que hay que hacer una gran labor de pedagogía desde los diferentes ámbitos de lo que supone el sector, no solo para la economía, ese porcentaje del PIB que representó en el pasado, pero que representa todavía las oportunidades que brinda el sector en materia de empleo, en materia de inversión, etcétera, y sobre todo hacer frente a esos retos y para mí el más importante es mejorar la accesibilidad de la vivienda, no solo de los jóvenes, sino de la población en general, y para ello es necesario asociaciones como APC España. Y aquí estás tú, ¿no? Para, bueno, ser, como decimos, quizá la persona que va a empujar, ¿no?, los próximos meses para que todo esto sea una realidad, que es importante, ¿no?, que se cumpla, ¿no?, de estas hojas de ruta, ¿no?, que se ponen, como decimos, sobre la mesa año tras año, y que hay que seguir trabajando, sobre la que hay que seguir trabajando, y ahí vamos a estar, Beatriz. Sí, bueno, yo estaré, pero evidentemente yo como Beatriz Toribio, pero también junto con todas las asociaciones provinciales que forman APC España y que lo que permiten es, pues precisamente, yo creo que es otro de los valores de la asociación, es tener una radiografía completa del sector inmobiliario español, ¿no? Porque tenemos una tendencia a hablar del sector, pues precisamente porque estamos en Madrid, en Cataluña o Valencia, que son, ¿no?, los principales polos del país, pero el sector inmobiliario es muy amplio y precisamente es muy diferente, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pasa en Cataluña o en Madrid que lo que pasa pues en Ciudad Real o en Alicante, y eso también es muy importante. Y esta mañana quería que estuvieras acompañada de alguien que también es la primera vez que nos visita, aunque bueno, lleva muchos años en el sector inmobiliario, es Pedro Soria. Bienvenido, Pedro, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Elena, estoy encantado. Además, encantado, como dices tú, de estar contigo en este programa, que era un reto nuestro pendiente. ¿Tenías ese reto? ¿Y lo has conseguido en este 2024? Sí, por eso digo que es un año estupendo. ¿Has visto cómo empieza todo el mundo año, empieza el año ya con un reto a los primeros días ya cumplido, ¿eh? ¡Qué alegría! Además, fíjate, me sumo a la enhorabuena. Sí. Sabes que a Bea le tengo mucho cariño, pero creo que no es un reto, es un acierto por parte del que haya pensado que Bea tiene que estar dirigiendo al sector promotor. Me parece un gran acierto. Oye, te voy a poner en
no sé si en un aprieto, no, porque esto va a ser muy fácil, ya verás. ¿Qué destacas de la persona de Beatriz Toribio a lo largo de estos años en el sector inmobiliario? Pues mira, para mí cuando la conocí, y ella siempre dice, mira que eres tonto, pero es verdad, para mí era realmente una figura en la que me miraba mucho. O sea, al final era una persona en la que me fijaba en cómo hacía las cosas, me parece realmente... Y bueno, no puedo esconder que somos amigos, ¿no? Además de compañeros de profesión, pero es que son tantas las virtudes que tiene Bea que a mí me parece, insisto, que va a ser un gran acierto el que esté al frente de los promotores. Bueno, pues ahí vamos a contar. Pero es que todo lo que digas, es que ya digo que le tengo tanto cariño que puede sonar a... Bueno, la gente, menos mal que es la radio, bueno, hay gente que nos puede ver, pero sí, ahora mismo estoy roja como un tomate. Sí. Yo aprovecho, Elena, el micrófono, no sabéis las muestras de cariño que he recibido desde que se anunció el nombramiento. Y desde aquí agradecerlo una vez más, lo he hecho a través de los medios que he podido. Pero para mí es que lo mejor de todo esto son pues comentarios así, no solo de amigos, sino de grandes profesionales. Tú también, Elena, lo has hecho. Muchísima gente que está escuchando el programa y una vez más, muchas gracias. Para mí es un honor, de verdad. Y no sabéis lo feliz que me hacéis. Yo siempre digo que... Aunque me hacéis pasar mal. No, pero yo siempre digo que... el inmobiliario, que era este sector tan frío, también hay detrás personas. A mí me gusta también hablar de las personas, ¿no? De la emoción, ¿no? Y de lo que trabajan, que también hay que saber cómo se está trabajando en el sector, ¿no? Hay que poner en valor a las personas y yo creo que tú a lo largo de este recorrido lo has hecho, Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando del sector, que no piense que vamos a estar presentando muchas cosas, vamos a hablar de los retos, oportunidades. Pedro, pero por comenzar contigo, este año 2024, ¿cómo lo vemos dentro del sector inmobiliario? Yo soy muy optimista. Antes te lo comentaba. O sea, al final hemos tenido un año 2023 para mí muy bueno. Partíamos de unas previsiones probablemente que eran negativas respecto a todo lo que has comentado, que es cierto. Pero es que la referencia anterior al año 2022 fue espectacular. Yo veo un 2024 muy parecido al 23, pero realmente con una situación a partir de probablemente el segundo semestre para mí muy positiva. Uh-huh. Para mí, personalmente, también es un año de retos. O sea, yo sabes que estoy absolutamente inmerso en un proceso de cambios y para mí creo que va a ser también muy positivo. Por lo tanto, lo tengo que ver positivo, o sea, absolutamente positivo. Es que siempre con todas las dificultades que tiene. Sí, pero... bueno, enfrentamos el año siempre con el optimismo, el ser positivo sobre las cosas que hay que trabajar, sobre las cosas que hay que hacer, ¿no? Sobre las cosas que se van a poner aquí en este programa sobre la mesa. Ocurrirán muchísimas cosas. Se habla de mucho hoy de las nuevas tendencias, porque vamos a hablar mucho de coliving, de inteligencia artificial, de lo que está ocurriendo en el sector. Y todo esto lleva un desarrollo, a veces un poquito más deprisa, otras veces un poquito más lento, ¿no? Siempre miramos, no sé por qué, el sector inmobiliario siempre mira el segundo semestre del año, porque en el primero, ¿qué pasa? ¿Que no lo veis claro? No, porque la tendencia al final te lleva a que probablemente a partir de ese momento habrá mejoría. No es una cuestión de decir exactamente cuándo es el punto de equilibrio, ¿no? Pero sí que es cierto que la tendencia es a mejorar. Uh-huh. Y probablemente a final de año habrá una situación mejor, probablemente algo mejor a la que vamos a iniciar, que insisto, no es mala, a pesar de las dificultades y los retos que son muchísimos. Uh-huh. Bueno, empieza el año, decimos, cambios, retos, oportunidades. Empieza el año también con muchos cambios. Hablábamos de que hay muchas tendencias y entre ellas hablamos del living, del co-living, de la innovación, de la sostenibilidad, la inteligencia artificial. Y hay una compañía que está inmersa también en este proceso también de cambios. Lleva muchos años ya en el mercado. Enrique Gracias, director de Terciario de Metrobacesa. Enrique, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien. Sí, son unos años ya. Unos años. Van pasando. Claro, decíamos que entre las tendencias del 2024 se encuentra precisamente las residencias de estudiantes. Y vosotros estáis inmersos en un nuevo proyecto que tiene como objetivo las residencias de estudiantes. ¿Por qué está siendo tendencia este segmento? Bueno, lo primero es que hay una necesidad, hay un déficit estructural de oferta de camas para estudiantes en Madrid y en muchas ciudades de España, esencialmente que viene un poco de la internacionalización de todas nuestras universidades y de formación postuniversitaria. Y al final el mercado también está canalizando mucha inversión a aquellos sectores que están funcionando. Las residencias de estudiantes tienen ocupaciones muy altas, tienen aumentos de precios en sus habitaciones año tras año y hay una capacidad, digamos, de generar NOI o digamos, recursos cash flow anual que no tienen otros productos ahora mismo y por lo tanto ofrecen certidumbre a los inversores. En un entorno
complicado para la inversión como el que tenemos en oficinas o centros comerciales o logística, que empieza, digamos, a ofrecer dudas, pues productos que funcionan y productos que están creciendo año tras año, pues la verdad es que concentran mucha parte de la inversión. Nosotros ahora, efectivamente, para este 24 estamos poniendo en marcha un reto principal para la compañía, que es el proyecto de Oria, en la antigua fábrica de Clesa, detrás del Ramón y Cajal, en la parada de tren del Ramón y Cajal, y ahí acabamos de cerrar un proyecto que vamos a empezar a construir ya, una residencia de estudiantes de 20.000 metros cuadrados con Vita, que va a ser el operador y el propietario de la residencia. Fíjate que hablamos aquí de las inversiones internacionales, ¿no? Y esta compañía, de hecho, viene desde Manchester, Reino Unido. Sí. Se están fijando ya nosotros. Es un grupo que tiene del orden de 10.000 camas en Reino Unido. Su especialidad siempre ha sido el rango alto de la oferta. Tienen precios que en general están un 20-30% por encima de la media del mercado, y lo que tienen sobre todo es un track record de capacidad de ocupación muy importante. Entonces Vita ya tiene 2 proyectos en España, 2 en Barcelona, en Pedralbes y en Poblenou, y este es el primero que van a tener en Madrid, que llevan persiguiendo 2 años, llevamos trabajando con ellos, desde que empezamos a hablar en septiembre del 21, a los pocos meses de incorporarme yo en Metrovacesa, hasta ahora. Entre medias ha habido la guerra de Ucrania y los aumentos de coste de construcción, y ha habido subidas de tipos de interés, de pasar de un entorno de 0 tipos de interés y por lo tanto de coste de financiación de 2-3 puntos básicos, 2-3 puntos de coste, a entornos del 7-8. Digerir todo eso en este proceso de negociación para un llave en mano de un edificio de 86 millones de euros, pues no ha sido, la verdad, nada fácil. Pero se ha cerrado, Vita ha conseguido su financiación, y nosotros estamos encantados porque además detrás de ese viene otro con Vita, que es un edificio de living, flex living, co-living, como se quiera llamar, pero que en definitiva es un hotel de larga estancia. Es un hotel que permite estancias de 3 meses, 6 meses, que favorece el intercambio entre profesionales y, digamos, una forma de vivir en la ciudad diferente a la que hemos conocido, por ejemplo, gente como yo, pues que ya tenemos canas y unas cuantas décadas encima, pues que al final los profesionales hoy en día con 25, 35 años, pues viven en la ciudad de otra forma, ¿no? No buscan una vivienda, no buscan un apartamento, buscan una solución que sea cómoda, eficiente, a lo mejor un poco más cara en apariencia, pero después mucho más cómoda para ellos y mucho más flexible. Te quería preguntar algo, porque hemos dicho que hay algo importante, que es el suelo finalista para construir la vivienda, ¿no? En España, de cual, bueno, pues tenemos bastante retraso en todas las concesiones de ese suelo finalista. Para el sector terciario, ¿qué oportunidades ofrece el suelo terciario en un país como España? Bueno, nosotros tenemos un régimen jurídico estricto y claro en cuanto a la adaptabilidad de los usos. Es decir, tú no puedes utilizar evidentemente un uso terciario para un uso residencial o para un uso... Es decir, tienes poca flexibilidad en cuanto a la adaptación de los usos. Obviamente estos productos que se están haciendo, digamos, es una forma de crear soluciones habitacionales y soluciones de estancias más largas que las de un hotel, pero que en definitiva no son un sustituto para la falta de vivienda. Son un complemento, son un uso diferencial y digamos que el terciario poco puede hacer para suplir la falta de vivienda, la falta de suelo de vivienda. Hay algunos casos en Madrid y en otros sitios de España donde sí hay suelos puntuales que permiten el cambio de uso porque han sido previamente o eran originalmente suelos de residencial que se han adaptado a terciario o que han tenido un cambio de uso y que puedes retrotraer esa situación. Pero en general, digamos, hay relativa poca flexibilidad. Yo creo que la Administración, obviamente, en generación de suelos y en certidumbre de plazos, pues puede hacer, yo creo que bastante más de lo que ha hecho. Pues nota pendiente, asignatura pendiente, sí, que tenemos de un año hacia otro y volvemos aquí. Te hablabas tú de living, co-living, flexibilidad y bueno, Ana Martínez es jefa de operaciones de Urban Campus, tendencia de co-living. Ana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias, Elena. ¿Qué tal, todo bien? Encantada de estar aquí, muy bien. ¿La más joven de la mesa, quizá? Puede ser. Oye, ¿cómo ves el sector inmobiliario aquí en nuestro país? Bueno, en este caso,
el co-living, porque decíamos que es una de las tendencias en alza, lo fue en el año 2023 y lo será en el 2024. Sin duda, creo que muy relacionado con lo que justo estábamos comentando, y hay que ver cómo cambia un poquito el paradigma en cuanto a cómo se mete el co-living en todo el tema de terciario, flex-living y demás. Nosotros, por ejemplo, en 2023 tuvimos ciertas aperturas, pero este año es donde vamos a realmente tener muchísimas más. Y bueno, empezamos a recoger un poquito lo sembrado en los años pasados y nos toca sembrar mucho más para el futuro todo lo que quizás no pudimos sembrar el año pasado, que sí que fue un poquito más lento para nosotros. Uh-huh. Y bueno, lo dicho, nosotros sí que creemos que para el éxito de la expansión del co-living va a haber que mirar mucho al flex living, va a haber que mirar mucho a diferentes maneras de hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, nos centrábamos mucho en suelo residencial, y la realidad es que hay poco disponible y con las características que necesitamos, entonces sí que es un poco necesario abrir un poco el horizonte y ver cómo podemos adaptar el producto para, dentro de la legislación, ser capaces de ofrecer una solución habitacional flexible, con comunidad, con zonas comunes, con servicios, dentro de otros usos. Uh-huh. ¿Cuál es el volumen de crecimiento? Decías tú, hemos avanzado, no demasiado quizá, ¿no? Lo que deberíamos de haber avanzado en 2023, pero ¿cuál ha sido esa evolución dentro, por ejemplo, de la compañía, el del 23? Bueno, en el año 2023 nosotros abrimos tres edificios en España, más uno en Francia, y este año vamos a abrir 10. En el año siguiente, pues esperamos que sigamos multiplicando esos ratios. Tenemos aproximadamente 30 proyectos entre España y Francia en diferentes fases, o de construcción, o operación, o rehabilitación. Y bueno, pues necesitamos sembrar mucho más, porque realmente hay una demanda enorme, una demanda que no somos capaces de gestionar nosotros a día de hoy con el volumen que tenemos, y nos pasamos el día generando listas de espera, recomendando incluso a nuestros competidores, porque no somos capaces de absorberlo con el volumen que tenemos. Entonces hay una oportunidad enorme y ahora pues hay que cerrar los proyectos. Pues es el año de cerrar los proyectos, ¿no? Sí, cerrar los proyectos, eso es. Y de abrir proyectos, porque también toca, el 2024 va a ser así, y hemos hablado mucho del alquiler, pero también cuando hablamos, por ejemplo, del alquiler a corto plazo, pues tenemos que estar asegurados muchas veces. Mercedes Robles, directora general de Arrenta. Mercedes, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena, encantada y muchas gracias por la invitación. Bueno, vosotros sois especialistas en seguros para el sector inmobiliario, sobre todo en seguros de impago de alquiler. Eso es. Sí. ¿Qué es precisamente, o qué es Arrenta? Arrenta es una correduría que desde el 2011 nos especializamos en los seguros de impago de alquiler. Una fórmula para transmitir a los propietarios la tranquilidad de poder alquilar las viviendas sin ese miedo a impagos, destrozos, problemas que hay entre arrendatario y arrendador en cuanto a lo que es la parte jurídica, interpretación de los contratos. Bueno, pues al final lo que busca un propietario es la tranquilidad a la hora de alquilar una vivienda y sacarle rendimiento, por supuesto. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros especializados, ya que es un seguro atípico, requiere un estudio de viabilidad previo, un inquilino. Es importante que ese estudio se realice correctamente, porque la selección del inquilino es muy determinante a la hora de evitar impagos, sobre todo en el alquiler. Y el resto de necesidades que tiene un propietario a la hora de, cuando ya viene el impago, que haya alguien que le respalde, sobre todo que intervenga en una mediación, que por lo menos hablen con el inquilino, porque muchas veces son malentendidos que hay entre propietario e inquilino. No siempre se deja de pagar una vivienda porque no hay dinero. Muchas veces son malentendidos en cuanto a las cláusulas del contrato, y que hay una tercera persona o una tercera entidad, como en este caso Arrenta, que actuamos de mediadores, pues evita que acaben en los juzgados un desahucio o un procedimiento judicial. Y es un poco lo que estamos. Se utiliza más, Mercedes, este seguro con el paso de los años, digo, porque como hemos constituido también, el alquiler no de larga duración, sino de corta duración. Todo esto ha facilitado, ¿no?, que el inquilino o el propietario sea más, sea más consciente de que tiene que hacer un contrato de alquiler con garantías. Todo empezó ya hace unos años, cuando la propia Ley de Arrendamientos Urbanos limitó las garantías adicionales en los alquileres, donde solamente permitía a un propietario pedir el mes de renta por adelantado, el mes de fianza en vivienda o 2 en locales,
y solamente podía pedir 2 meses de garantía adicional como protección a un posible impago. Esa garantía está muy limitada y desprotege totalmente a un propietario. De ahí luego venía ya lo que son los avales bancarios, también muy escasos, y lo que obligaba a los inquilinos a pignorar una cierta cantidad que pues no todo el mundo podía disponer de esa cantidad para pignorarla. Resurgió los seguros de impago de alquiler, ya existen de hace muchos años, pero con la pandemia incluso lo que hicieron es aumentar las peticiones y de hecho, perdón, los catarros no pasa nada, quedan. Estamos todos iguales. Estamos igual, igual, la ¿verdad? redacción, todo el mundo tosiendo, pero no. Si necesitas de No, tranquila, bebé. Sí, bebé. Es que entra de vez en cuando, pero bueno, creo que así estamos la mayoría de todos. Estamos así. Vosotros habéis sido los que habéis cogido catarros estas Navidades. Pedro, tú también. Sí, Beatriz. Yo no, yo por ahora me libro. ¿Te libras, Ana? Sí. Sí, definitivamente sí. Yo cogí gripe también. antes de Navidad, sí. Bueno, pues no ves, es algo común. Menos mal. Y sí, efectivamente se ha visto aumentado muchísimo lo que es el seguro de impago alquiler desde la pandemia hasta ahora, y sigue creciendo. De hecho, bueno, nosotros éramos menos de 20 personas antes de la pandemia y ahora somos casi 40, es decir, y todo por los seguros de impago alquiler, que además también ha afectado mucho la ley de vivienda. Y principalmente ha afectado a los grandes tenedores también, que han ido un poquito más, han puesto el foco en los grandes tenedores, aunque realmente en España solamente el 5% de las viviendas están en manos de grandes tenedores, pero bueno, han querido poner el foco en la ley de vivienda, que entró en vigor en mayo, en ellos, y bueno, pues también somos especialistas también en ese tipo de alquileres, y sí, ha proliferado muchísimo el impago alquiler. ¿Cómo se puede identificar? Bueno, ¿cómo se puede identificar un buen, para los oyentes, ¿no? Un buen seguro de impago, Mercedes? A ver, hay que distinguir 2 cosas a la hora de elegir un seguro de impago. Primero, que es un seguro de impago. Y parece una redundancia, pero es que es así, que es un seguro de impago. Porque en el mercado existen seguros de impago y servicios de empresas privadas que ofrecen garantizar el impago, en el caso de que no lo haga el inquilino. La diferencia radica en lo que es el paraguas que protege a un seguro o una aseguradora, mejor dicho, que es la Dirección General de Seguros, frente a una empresa privada que garantiza el impago, pero no es un seguro. Esa es la primera diferencia. Eso se ve rápidamente porque a la hora de contratar un seguro, tú puedes ver si quien te está garantizando el impago es una compañía aseguradora bajo el paraguas de la Dirección General de Seguros o es una entidad privada que tiene sus características que son distintas. Y la otra peculiaridad que tiene el seguro de impago alquiler y que te tienen que fijar mucho los propietarios a la hora de contratar es hacerlo a través de un mediador especialista, porque el seguro de impago alquiler, como comentaba antes, requiere de una serie de características muy especiales, pues el estudio de viabilidad, que lo tiene que hacer un especialista para adaptar a las necesidades de la zona, el perfil del inquilino, el importe del alquiler, el ratio de endeudamiento y luego a la hora de que haya un siniestro, ¿vale? Es decir, el poder paliar ese siniestro, evitar ir a los juzgados. Eso al final, si una empresa o una correduría, en este caso como renta especialista, que puede tener mediadores formados que puedan hacer de intermediarios y evitar al juzgado, aunque esté la cobertura del seguro la tenga, pero siempre esos disgustos, evitarlos, es mucho mejor. Bueno, mejor evitarlos, ¿no? Mejor poner prevención, como decimos. Yo no sé si es que en España nos falta mucho recorrido, hablando de estos seguros, porque decía yo en Europa, de vivienda asequible, que nos queda un poquito de años luz, solamente es el 2%, nos queda años luz para seguir contratando este tipo de seguros, Mercedes. Sí, o sea, nos queda todavía mucho, pero han ido mejorando sustancialmente en los últimos años. De hecho, es que ya llegan a cubrir hasta 24 meses de rentas impagadas. Y eso ha salido este mes de enero, hasta 24. O sea, empezaban con 6 meses. Los seguros de impago alquiler son anuales, como todos los seguros. O sea, que luego tú puedes contratar una garantía de 6 meses de rentas, de 9, 12, 18, y ahora ha salido hasta 24. Es verdad que se tienen que ir adaptando a la realidad del mercado y, bueno, nosotros muchos, los corredores especialistas, vamos empujando, porque estamos en el día a día, con los propietarios, estamos empujando a lo que es a las aseguradoras a informarles de lo que hay. Entonces, el sacar 24 meses pues parece algo exagerado,
Pero es que hay desahucios que se hacen en 20 meses y en 24, porque el partido judicial es muy lento. Hemos tenido huelgas, temas de vulnerabilidad que ahora con la nueva ley de vivienda nos están haciendo un flaco favor. Es decir, que el propietario dice, pago un poquito más, pero me quedo tranquilo durante X meses. Pero todavía le queda mucho recorrido. Bueno, pues nos queda mucho recorrido, pero nos queda mucho recorrido para muchas cosas. Es decir, vamos a hablar de AZPE, de la Asociación de Constructores y Promotores de España. Beatriz, vamos a hablar de retos, con Pedro también, porque yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hablamos de ley de vivienda, administración, agilidad, licencias. ¿Dónde ponemos esos retos, Beatriz, para este año 2024, para empezar a trabajar? A ver, yo creo que 2024, como ha explicado Pedro, yo creo que va a haber dos mitades de año, ¿no? La primera que va a ser más difícil y la segunda donde se va a reactivar. Y como tú has explicado al arranque del programa, la demanda de vivienda se va a volver a reactivar por diferentes razones. Primero, porque es una demanda que está ahí, se ha frenado, no se ha paralizado, esto es importante, de ahí es que claro, esto no hay que tomar perspectiva, ¿no? Pero vamos a acabar un año con más de 600.000 operaciones, teniendo en cuenta lo que pasa que siempre comparamos 2023 con 2022, que fue un año de récord, ¿no? En un momento en el que la financiación es que nos han subido los tipos de interés 10 veces. Entonces, no hemos contado, nos recordamos. Claro, casi. entonces, claro, teniendo en cuenta todo esto y con la perspectiva ya de que, estamos viendo que se ha moderado esa subida de tipos y que ya se descuenta que incluso se van a bajar en 2024, pues yo creo que esa reactivación de la demanda se va a producir sí o sí. Es verdad que siempre hay que tener cierta cautela porque vivimos en un mundo muy dinámico y hoy, al tras leer la prensa, pues una de las noticias para mí más llamativas es que Luis de Guindos, el presidente precisamente del BCE, ha dicho que va a... Que Europa, va a entrar en recesión. Entonces, evidentemente, esto al final de una manera u otra nos salpicará. Dicho esto, o sea, 2024 creo que va a ser un año interesante. Tenemos importantes retos. Que se reactive la demanda. Esto lo que va a provocar que ese reto tan importante, que para mí es donde tenemos que ir todos a una, desde el sector privado, desde el sector público, los grandes, los pequeños, etcétera, es mejorar la accesibilidad de la vivienda de los españoles, no solo de los jóvenes, insisto. Y yo creo que aquí para ello se necesita regulación. Quería hacer un apunte, me ha parecido muy interesante lo que comentabas y tú le preguntabas qué es lo que nos diferencia con el resto de Europa, ¿no? Yo creo que esa falta de protección al propietario. Yo he vivido en otros países, en otras ciudades europeas, y tú no te podías ir de ese piso en alquiler sin haberlo dejado hasta la misma pared pintada del color que estaba pintada. Esto aquí es inconcebible. Son muy exigentes las exigencias sí. Pero en otros países son... pero en todo, incluso claro, pero vivir en comunidad, como decía. Claro, pero esa seguridad al propietario lo que permite es que le animemos a poner esa vivienda en alquiler, pero es que le estamos diciendo... ayer le vamos a decir, mira, si te entra una familia vulnerable no la vas a poder echar no solo este año, sino hasta 2028. ¿Somos conscientes del mensaje que lanzamos no solo a los grandes inversores, a ellos, con los impuestos a las grandes fortunas, etc., a la seguridad jurídica, sino al pequeño mediano propietario? Entonces, y esto al final revierte en contra de esa familia vulnerable, porque aquí no solo al reducirse la oferta va a ser más altos los precios, sino que esos propietarios van a pedir mayores requisitos no solo para una familia vulnerable, sino para un joven que tenga menos ingresos. Entonces, todo esto, y esto afecta a diferentes tipos de vivienda, al co-living, al flex living, a todo. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro todos ese objetivo de mejorar la accesibilidad de la vivienda. Y ahí el entendimiento entre el sector privado y el sector público es imprescindible, porque todo eso luego baja a empresas como Arrenta o como Urban Campus. Y evidentemente a los inquilinos y a los propietarios, que sobre todo en un país donde el 80-90%, según la fuente que cojamos, de la propiedad de vivienda en alquiler está en manos de particulares. Y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que si queremos mejorar esa accesibilidad, tenemos que actuar en diferentes ámbitos. Esa regulación, tú lo has explicado, esa falta de vivienda social, que es otra gran diferencia con el resto de Europa, un 2% respecto a ese 9%
para desarrollar esa vivienda social también hace falta seguridad jurídica, también hace falta, y sobre todo, una política presupuestaria ambiciosa. Hemos visto en los presupuestos del año pasado cómo había aumentado de forma muy importante ese presupuesto para vivienda. Es de los más altos que hemos visto en los últimos años como consecuencia de los fondos europeos, pero es que aún no representa creo que es ni el 1% del PIB español, frente al 7% de la sanidad o de la educación, ¿no? Que tanto que se nos dice que, bueno, pues el derecho a la vivienda y es verdad que la vivienda tiene que ser un pilar del estado de bienestar como la sanidad y la educación, pero ese gran eslogan tiene que ir acompañado de política presupuestaria, porque si no va a ser imposible hacerlo. Pedro. Bueno, absolutamente de acuerdo con Bea. Yo creo que, fíjate, el primero de los retos, efectivamente, y lo has comentado antes, Bea, es poner al sector donde le corresponde. O sea, yo creo que ya, de alguna forma, tenemos que empezar a hablar de un sector súper profesionalizado y olvidarnos ya del pasado. Y en esto las administraciones tienen que apoyar. O sea, realmente hay que ayudar a poner el foco de inversión en España, porque somos un país atractivo para el inversor, y ahí yo creo que el principal ingrediente es la seguridad jurídica o la inseguridad que hay ahora. Me da lo mismo del modelo que estamos dando activo. Siempre en cada uno de los modelos hay cierta inseguridad jurídica, ¿no? Y con eso habría que acabar, ¿no? Luego, evidentemente, la parte de la accesibilidad creo que es fundamental, y la generación de suelo. No nos olvidemos, porque al final, si no generamos suelo, no hay posibilidad de generar oferta y luego vienen los problemas. Yo hablaría de grandes tendencias, porque a partir de las grandes tendencias vienen luego los objetivos o lo que tenemos que hacer, ¿no? La primera es la escasez de vivienda. Me da lo mismo si es en alquiler, me da lo mismo si es en venta, y los nuevos modelos habitacionales. Luego, el incremento tan brutal que estamos teniendo de turismo. Eso al final también está conllevando nuevos modelos de ocupar viviendas, y al final esto es como la teoría de la manta corta, ¿no? O sea, si tiras de un lado, al final son vasos comunicantes, ¿no? El envejecimiento de la población. Entrar en modelos de senior living de una forma seria, y luego la sostenibilidad, que creo que son realmente las grandes tendencias. Hay muchas más, seguro, pero esas 4 yo creo que marcan claramente lo que van a ser los objetivos, ¿no? Y realmente al final, pues hablamos de la posibilidad de hacer vivienda asequible. Yo creo que es fundamental que nos demos en serio esos modelos de colaboración público-privada, son fundamentales. También la parte de la rehabilitación. O sea, no nos olvidemos que al final tenemos un parque muy grande y muy obsoleto, donde el 85% de las viviendas son absolutamente ineficientes energéticamente, y que realmente los modelos de ayudas de los fondos Next no han funcionado, por lo menos como se esperaba. Y yo creo que aquí sí que hay que poner claramente el foco, regular la figura del agente rehabilitador. O sea, no puede ser que haya un decreto que diga que el agente rehabilitador puede ser cualquiera. Hay que darle realmente una profesionalización a esa parte. Venimos profesionalizando el sector. No nos quedemos en que el agente rehabilitador puede ser cualquiera. Tendrá que necesitar formación también. Pero es que hoy en día es cualquiera. Cualquiera. O sea, yo siempre decía en tono jocoso que mi hijo, incluso cuando era menor de edad, según la lectura del reglamento, podía ser agente rehabilitador. No hay ninguna limitación. Está muy bien que al final se pueda abrir la puerta, pero de alguna forma hay que intentar contar con empresas profesionales que tengan recorrido, experiencia, acreditada solvencia, para realmente de alguna forma dar tranquilidad sobre todas esas comunidades de vecinos muy complicadas. Yo he estado muy metido en este proceso a través de una empresa donde trabajaba, donde era presidente. Complicadísimas las operaciones para llegar a realmente la toma de decisión. Si al final estás en manos de empresas que no son profesionales, pues pueden surgir más problemas, y que la gente al final medrosa evite estas operaciones. E insisto que el parque de viviendas está absolutamente obsoleto. La creación de un parque público de vivienda, que hablabas tú, o sea, es increíble. Es que es increíble. Pero es que no se ha hecho nada, absolutamente nada. Si no hay capacidad por parte de la Administración o del Estado, que se deje en manos del privado, pero que le permitan realmente hacer su trabajo. Sí, bueno, hablamos, fíjate, de Beatriz. No, yo aquí hay una frase que a mí me encanta, que no es mía, pero es: el sector no es el problema, es parte de la solución. Y a mí me ha encantado lo que ha dicho Pedro. Es importantísimo que se ponga en valor lo que aporta el sector, y que la Administración, al nivel que sea, tenga en cuenta que si no tiene en cuenta al sector en sus diferentes representaciones, ámbitos, segmentos, etcétera, va a ser muy imposible solucionar el problema. Pero para eso es fundamental ir de la mano. Evidentemente hay que establecer unas condiciones, hay que establecer unos determinados límites, etcétera. Pienso en el alquiler turístico o al coliving, hay que darle una fórmula regulatoria, pero sin eso es imposible
que podamos hacer las cosas que tenemos que hacer ya, porque el tema de la vivienda social es ya, es una urgencia, y es verdad que en este sentido, bueno, pues estamos en otras cosas. De hecho, yo añadiría una cosita, y es que cuando hay un cambio regulatorio, que efectivamente escuchen al sector, que no lo hagan en punto propio sin conocimiento. Y de hecho, con la ley de vivienda ha pasado. Sacar una ley de vivienda, y en el momento de sacar la ley de vivienda sin haber preguntado al sector qué opina, hay asociaciones de profesionales muy buenas que pueden apoyar a sacar adelante el sector inmobiliario en España. No han preguntado. Sale la ley de vivienda y que nos encontramos que no saben, ni las comunidades autónomas, no saben nada, cómo actuar. Te piden que tienes que mirar, preguntar si es vulnerable. ¿Dónde? Te vas a una comunidad autónoma, te dice, es que no sé mirártelo. O un propietario te dice que tienes que decir si es gran tenedor o no. ¿Y dónde lo miro? Si no hay un registro general para que te lo diga. Es decir, sacan leyes sin preguntar al sector. Y ahí un poco apoyando, Beatriz, a lo que tú estás comentando. Sí, porque la anterior legislatura lo que vimos es precisamente que se legisló de espaldas al sector, y lo que se está comprobando es que las consecuencias pues están agravando los problemas que ya teníamos. Es decir, el precio de la vivienda sigue subiendo con más fuerza, en el alquiler estamos ya en máximos porque la oferta se ha reducido aún más, pero no porque el sector ya venía anticipando lo que iba a provocar pues medidas como el control de los alquileres, porque ya lo hemos visto en otras zonas de Europa o en Cataluña, en zonas muy concretas. Entonces esperemos, yo aquí sí que lanzo y soy optimista, porque simplemente el hecho de que se haya creado un Ministerio de Vivienda, creo que esto es una noticia positiva, y esto puede ayudar mucho a ese reto que tenemos como país, como sociedad, de mejorar la accesibilidad de la vivienda, y que bueno, pues ya de una vez por todas se empiecen a sentar los pilares para tener un parque de vivienda social, de vivienda asequible y de vivienda libre como el que corresponde. Este año vamos a tener, creo que ministerio, porque claro, sobre esa propuesta de las 183.000 viviendas de titularidad pública en alquiler, queda mucho trabajo por hacer. Hablábamos de que se necesita mucho suelo finalista, se hablaban también de desarrollar ese suelo finalista, en la parte de algunas zonas como los cuarteles, ¿no? de defensa, esos terrenos que iban a ser cedidos, de hecho estaban en camino, pero claro, para generar un suelo finalista no es que tengamos el suelo finalista mañana, es que necesitamos unos años para que ese suelo sea finalista, ¿no? Y este tipo de proyectos, pues se quedan un poco en la mirada a futuro, que podemos estar hablando de hasta 10 años, ¿no? Para que sea una auténtica realidad. Es una de las preguntas que tengo para este año, para el 2024, que espero que me respondan, yo espero que me respondan. Pero siguiendo hablando del optimismo, ¿no? Hablando de la falta de suelo, Beatriz, también, que es uno de los principales problemas, hablamos de la profesionalización del sector, hablamos de la falta de mano de obra también tan necesaria, de la formación de gente joven que se incorpore al sector, ¿no? Que sea atractivo, ¿no? Sobre eso también estamos trabajando. Bueno, totalmente. Yo creo que aquí se ha dado grandes pasos en este sentido gracias a la industrialización. Yo he tenido la oportunidad de visitar fábricas, ¿no? de grandes compañías de nuestro país, que yo creo que son los mejores embajadores, ¿no? de la imagen España, de verdad. Y bueno, precisamente esa industrialización lo que va a permitir es atraer esa mano de obra, porque no es lo mismo construir una casa sobre el andamio que estar en una gran industria, en una gran fábrica, elaborando las partes de esa vivienda y luego llevarla, al lugar a la ubicación donde va a estar esa vivienda. Y yo creo que en ese sentido, unido a esa profesionalización que se está produciendo en el sector de la construcción, pero también en los altos mandos de las compañías, yo creo que el sector hoy en día, y yo esto, gracias a los años que llevo encima, lo he vivido, los grandes líderes CEOs de las compañías inmobiliarias no tienen nada que ver con los líderes que los CEOs, los directivos que teníamos en el año 2005, 2006 o 2008. Y además también
también lo que estoy viendo es que el sector está trayendo diferentes perfiles, ¿no? Y esto creo que pues engrandece mucho el sector y es lo que ha permitido pues esa profesionalización, pero también esa capilaridad, ¿no? Y también esas esas nuevas alternativas, soluciones que son necesarias porque la demanda de vivienda y la demanda en general en el sector inmobiliario está cambiando y es necesario que demos solución a esas diferentes demandas. Pedro. Bueno, hablamos de te iba a decir, también nos quedaba sostenibilidad, industrialización, hay tantos retos por delante, ¿no? Tan importantes. Es que son muchísimos, pero es que el sector inmobiliario es uno de los sectores más importantes del país. O sea, hay que darse cuenta, al final tiene muchísimos retos, hay muchas cosas por hacer, pero es que al final nos hemos cansado de decir durante el año pasado que era el quinto pilar. Si realmente es el quinto pilar, hay que invertir en vivienda y hay que apostar realmente porque las empresas que, como dice Bea, han cambiado absolutamente de modelo, son súper profesionales, aporten, insisto, en todos los segmentos. Pues estamos hablando del alquiler, se ha trivializado de alguna forma el alquiler. Si al final realmente era un objeto muchas veces de patrimonio de los pequeños propietarios, y se ha focalizado en grandes tenedores que han venido también a invertir y a hacer su negocio, como es lógico, pero tampoco hay que demonizarlos. Claro, hay que poner de alguna forma ciertos límites, pero no demonizar y además cargárselo. Estamos todos, dentro de la gran tendencia que te decía, el primero estamos yo creo que todos de acuerdo que es esa escasez de vivienda, me da lo mismo el segmento. Por lo tanto, lo que hay que hacer es apoyar y apostar por incrementar la oferta, no cargarse la oferta. Beatriz, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que a medio y largo plazo es fundamental esa colaboración público-privada pues para desarrollar, precisamente para ceder suelo y desarrollar vivienda asequible. Creo que es fundamental lo que comentaba, una política presupuestaria ambiciosa para desarrollar esa vivienda social, para poner en marcha ayudas para las familias vulnerables y esa regulación pues que permita precisamente esa seguridad jurídica para los inversores, pero también para los pequeños y medianos propietarios, y a corto plazo yo creo que esto es crucial, ¿no? O sea, es verdad que tenemos un problema de acceso a la vivienda, pero es verdad también que se pueden llevar a cabo medidas a corto o medio plazo para poner más vivienda de alquiler en el mercado, como desgravaciones fiscales, tema de impuestos y sobre todo seguridad jurídica. O sea, tenemos un importante problema y aquí de verdad personalmente me genera mucha preocupación que se niegue, pero es verdad que el tema de la ocupación cada vez va más. Es verdad que los impagos más o menos, pese a la situación económica que tenemos, no han crecido tanto. No. Es menos del 1%, pero en cambio el tema de la ocupación yo veo que hay una gran falta de datos oficiales, pero por tu entorno lo ves y sobre todo se está generando un problema de preocupación y un problema de imagen de España ante esos personas extranjeras que quieren comprar vivienda en nuestro país, que no nos favorece a nadie, porque al final todo esto revierte en el aumento del precio. Entonces yo creo que por ahí a corto o medio plazo con la Administración se pueden hacer acometer una serie de medidas en favor de la regulación de las desgravaciones fiscales y materia impositiva muy importante, y por otro lado no perder el foco ante la necesidad de desarrollo de esa vivienda asequible, con ejemplos como lo tenemos el Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Evidentemente el contexto ha sido difícil, quiero decir, en esta última parte por el encarecimiento de la financiación. Esto, como hemos comentado, va a cambiar y nos consta que hay inversión que quiere entrar en nuestro mercado porque ven esa alta demanda que estaba comentando, ¿no? Urban Campus, no solo en nuevas soluciones habitacionales, sino en alquiler de larga duración, en alquiler temporal, etc., etc. Y tenemos que conseguir desarrollar esa oferta que nos está pidiendo la demanda. Y creo que también hay un tema muy importante en materia de fondos europeos. Creo que esto es una oportunidad. Aquí Pedro sabe mucho más que yo. Tenemos que aprovecharlos. Tiene que ser el año, además. No se han aprovechado por eso. Pero bueno, también, ¿sabes qué pasa, Pedro? Que hemos hablado en muchísimas ocasiones, que faltaba información muchas de las veces. No sabíamos dónde tenía que ir el sector a hacer este tipo de... Yo que he estado muy metido es que no había transparencia para nada. Sí que es cierto que ha habido las transferencias del Estado a las comunidades, pero al final ha habido pues un problema grave de recursos en las comunidades para gestionarlo. Nosotros nos hemos encontrado, cuando estábamos como agente rehabilitador,
que nos llamaron para felicitarnos por ser la primera empresa que conseguía un expediente positivo, y era a los 8 meses, cuando teóricamente la ley te decía que a los 3 por silencio administrativo estaba denegado. Primer expediente, nosotros, yo no sé el resto, ¿no? Eso quiere decir que realmente ha habido un problema, claramente no estaba medido previamente, y luego es que no había datos. No teníamos ni idea si estaban consumidos los fondos. Bueno, de hecho es que hoy en día tampoco se sabe. O sea, hablas con las administraciones, está todo fenomenal, pero no llega el dinero al usuario. No llega. Esa es la realidad. No se inician obras. Pues vamos a ver si en el 2024 tenemos más transparencia, ¿no? Y podemos hablar de que están llegando, ¿no?, los fondos que tan necesarios son, que a veces nos pensamos que, bueno, que es una petición o que las empresas lo piden para no sabemos qué, pero realmente es para seguir adelantándose, seguir formando, seguir trabajando para que todo lo que hemos hablado en los años anteriores después de una pandemia sea una realidad. Porque recordemos que va a hacer 4 años desde que, nos encerraron en casa, y desde ahí nos cambió a todos, yo creo que la vida, ¿no? Y hay que seguir sumando. Bueno, nos queda poquito tiempo. Yo estaría aquí hablando con vosotros 2, 3 horas, 4, pero vamos a hacer lo que a mí me gusta hacer, que es pedir el deseo, ¿no?, para este año 2024, ¿no? Dejamos el año 2023, pues ya hemos analizado lo que ha ocurrido, pero el deseo para 2024, Beatriz, ¿cuál es? Pues yo diría que la administración vea que el sector es parte, no es el problema, es parte de la solución. Pedro. Incrementar la oferta, apostar, ayudar. Ana. Crecimiento. Mercedes. Mayor apoyo a los profesionales inmobiliarios. Y Enrique. Bueno, que la verdad es que el proyecto de Oria se convierta en una realidad. Yo creo que ya tenemos las 2 primeras piedras puestas, pero todavía nos queda por trabajar. Pero yo creo que va a funcionar. Bueno, pues cada uno ha puesto aquí su deseo, ¿eh? O sea que bueno, aquí estamos. Nosotros seguiremos deseándoles que ustedes estén allí el próximo jueves, aquí, a partir de las 11 de la mañana en este programa en CONI de Inmobiliario. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Ya saben, como siempre les decimos, sean felices. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail